Muy buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los incendios petroleros en Kuwait. Bueno, como hechos, tenemos que ocurrió durante la Guerra del Golfo, cuando fuerzas militares iraquíes prenden fuego a 700 pozos petrolíferos, como parte de una táctica de tierra quemada, mientras se retiraban de Kuwait en 1991. Los incendios comenzaron entre enero y febrero de ese año y el último se extinguió en noviembre. Las emisiones diarias de azufre fueron del 57% de las que son emitidas por las empresas eléctricas de los Estados Unidos. Las emisiones de dióxido fueron del 2% de las emitidas globalmente. Y las emisiones de hollín fueron de 3.400 toneladas métricas por día. Se perdieron alrededor de 6 millones de barriles diarios y hubo equipos privados que fueron contratados, lo que tuvo un costo total de 1.5 millones de dólares estadounidenses para Kuwait. Sin embargo, para entonces los incendios ya habían ardido aproximadamente por 10 meses, lo que había causado una contaminación generalizada, una dramática disminución en la calidad del aire, y aparte el sabotaje de los petróleos también afectó al medio ambiente del desierto y hubo grandes pérdidas humanas y altos grados de contaminación al suelo. Si bien el territorio que pertenece a Kuwait es relativamente pequeño en relación a las naciones que lo rodean, se estimaba que en la década de 1990 constituía una de las más importantes reservas mundiales de petróleo. De ahí el interés de Irak en invadir a Kuwait y el de las fuerzas de coalición, que eran más de 30 países aliados, por defender esta nación. Para la víspera de la invasión iraquí, Kuwait había establecido sus cuotas de producción a casi 1.9 millones de barriles por día, lo que coincidió con una fuerte caída en el precio del petróleo. En el verano de 1990, la superproducción de Kuwait se había convertido en un serio punto de discordia con Irak. Algunos analistas han especulado que uno de los motivos principales de Saddam Hussein para invadir a Kuwait era el castigar a la familia reinante, al-Sabah, por no detener su política de sobreproducción, así como su racionamiento detrás de la destrucción de dichos pozos. Algunas implicaciones ambientales que tuvieron tras los incendios petroleros de Kuwait fueron inmediatas, puesto que se hacían diferentes especulaciones de reacciones que iban a tener a largo plazo. Algunas de las reacciones inmediatas fueron que como consecuencia hubo una dramática disminución en la calidad del aire, causando problemas respiratorios a muchos kuwaitíes. Además, el sabotaje de los pozos petroleros también afectó al medio ambiente del desierto, que tiene una limitada capacidad natural de limpieza. El petróleo de los pozos que no se encendió, formó alrededor de 300 lagos de petróleo que contaminó alrededor de 40 millones de toneladas de arena y tierra. La mezcla de arena del desierto con el petróleo sin encender y el hollín formó capas de cemento alquitranado, que cubrieron cerca del 5% del país. Los escenarios que predecían un grave impacto ambiental a nivel global no llegaron a darse. En el punto máximo de los incendios, el humo absorbió cerca de 75-80% de la radiación del sol y no se observó que las partículas llegaran a subir arriba de los 6 kilómetros. Además, la vegetación en la mayor parte de las zonas contaminadas adyacentes a los lagos de petróleo comenzó a recuperarse en 1995, pero el clima seco también ha solidificado parcialmente algunos de. Con el tiempo, el petróleo ha continuado hundiéndose en la arena, con consecuencias aún desconocidas en valiosos recursos de aguas subterráneas de Kuwait. El petróleo vertido en el medio ambiente marino se degrada por procesos físicos, químicos y biológicos. Al principio, un vertido de petróleo se extiende con rapidez sobre la superficie del mar y se divide en una serie de hileras que son paralelas a la dirección del viento dominante. Y la evaporación se produce rápidamente,
Los compuestos volátiles se evaporan en unas 24 horas. Las manchas de petróleo ligero pueden perder hasta un 50% en cuestión de horas. Las fracciones remanentes del petróleo más pesadas se dispersan en el agua en forma de pequeñas gotas, que terminan siendo descompuestas por bacterias y otros microorganismos. En algunos casos se forma una emulsión de agua de petróleo, dando lugar a la llamada mousse de chocolate. Bueno, como medida de reparación, habían colocado minas en áreas aproximadas a los pozos de petróleo y era necesaria una limpieza militar antes de poder apagar los incendios. En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la confiscación de los saberes del país en el extranjero para sufragar los gastos de la guerra. La coalición internacional volvió a bombardear diversos objetivos en enero de 1993 y para mayo de 1995 Irak aceptó las condiciones de la ONU para ser autorizado a exportar cantidades limitadas de petróleo, a cambio de comprometerse a destinar las divisas así obtenidas a comprar alimentos y medicinas, a pagar las reparaciones de guerra derivadas de la invasión a Kuwait en 1990 a 1991. Bueno, esto fue como una medida de un tipo de castigo, podría decirse, para Irak, ya que ellos ocasionaron pues una gran pérdida a Kuwait, siendo pues, como ya lo mencioné, uno de los principales exportadores de petróleo y se podría decir que era el principal recurso que tenía su país. Entonces la ONU les condicionó a Irak de que podían también ellos exportar petróleo, pero pues iban a destinar sus ganancias a reparar el daño de los kuwaitíes. Tras varias dilaciones en la concreción de los detalles, el embargo fue levantado parcialmente y el 10 de diciembre se comenzó a exportar 350,000 barriles diarios. Bueno, algunos de los derechos vulnerados fueron principalmente los derechos humanos, ya que ellos estuvieron en medio de una guerra que realmente no provocaron, dejándoles grandes consecuencias, como la pérdida de libertad. Y desde ese entonces hasta la actualidad, la situación en Kuwait es de muchos abusos hacia la población. Aparte de que se perdieron muchas vidas, tanto militares como civiles, y se afectó muchísimo en la salud debido a la contaminación del medio ambiente por la quema de los pozos. Bueno, en la parte superior derecha es una izquierda, perdón, es una fotografía de cómo se veía en ese momento, en 1991, el incendio de los pozos. Y en la parte de abajo podemos ver cómo quedó la calle con lo que era el cemento alquitranado que ya les mencionaba. Y hay que recordar que el incendio duró 10 meses, entonces todo ese humo lo tuvieron que seguir respirando los habitantes por ese periodo, lo cual no solo generó las pérdidas de vida del momento de la guerra, sino que todo eso les trajo problemas de salud a niños, ancianos, y en mi opinión es un desastre muy grande, ya que afectó a una pequeña población, afectó a todos esos 30 países que eran aliados, que tenían acceso a ese petróleo, y pues al parecer fue por una situación absurda, como ya les mencionaba, de que tenía Saddam Hussein contra la familia que estaba reinante. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias.